Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Conti Radio, donde estás. No es el final, hoy es lunes 16 de agosto del 2021. Bueno, continuando con nuestra programación para este lunes, pues contamos con la presencia del pastor Boris en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que bueno, le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, querido Jorge. Como siempre, aquí los lunes contigo en la radio, con nuestros hermanos, con los que nos siguen, nos escuchan. Una bendición. Estamos hablando sobre los 7 principios que construyen una nación, que son aplicables a la vida de uno en primera instancia y luego son aplicables a la familia, a los hijos. Durante muchos años he trabajado con matrimonios y recién en estos últimos 5 años, entendí que la parte de gobierno no se puede separar de la familia. Que la familia está llamada a educar hijos para el reino de Dios, obviamente, pero también en ese sentido y en esa misma esfera, educar ciudadanos. Que entiendan bien cómo funciona una república, cómo funciona una nación, cómo funciona un país, para que el país no caiga en manos de gente impía que no teme a Dios y que empiecen a gobernar de manera tirana, robándonos nuestra libertad. Entonces entendemos que Dios es el autor del gobierno civil. Por lo tanto, si queremos aprender de gobierno civil, el mejor lugar para aprender de gobierno civil es la Biblia, la palabra de Dios. Y de ahí es que extractamos los principios para la educación de nuestros hijos. Si nosotros usamos estos principios para educar a nuestros hijos, habrá esperanza para nuestra nación. Hablamos de carácter cristiano, hablamos de gobierno interno, gobierno externo. Hablamos el anterior lunes, el carácter cristiano, y el anterior hablamos de autogobierno. Entonces, cuando nosotros entendemos estos conceptos, los aplicamos a nuestra vida y luego educamos a nuestros hijos en base a estos principios que primeramente han afectado nuestra vida de manera radical, de tal manera que lo entiendo y lo estoy viviendo, no solamente es un cliché ahí, sino que realmente yo lo entiendo de manera personal y lo estoy viviendo de manera apasionada. Ya es más fácil transmitir a mis hijos los principios. Ahora, si esto no ocurre y estoy recién en mi vida, estoy entendiendo, pues puedo juntarme con mi familia y empezar a estudiarlos juntos, para que juntos podamos entenderlo y vivirlo de manera apasionadamente. En ese caso, siempre los padres tendrían que ser el ejemplo. Entonces, una lección esencial que debemos enfatizar a nuestros hijos casi desde que nacen es enseñarles de que como parte de nuestra naturaleza, de la naturaleza que Dios nos ha dado, en todo el privilegio de todas las cosas que Dios nos ha dado una propiedad. Y es la propiedad más sagrada, que es la conciencia. Es nuestra propiedad privada y es la conciencia, la propiedad más sagrada que Dios nos ha dado. La propiedad, le digo, la conciencia es lo que va a manifestar lo que nosotros creemos y concebimos en nuestro corazón y entendemos que es la voluntad de Dios. Eso es lo que va a educar mi conciencia. Y cuando mi conciencia está educada en los principios de Dios, mis acciones van a reflejar lo que yo creo, lo que yo pienso. Y no va a importar lo que otros piensen, sino lo que
mis convicciones, lo que mi conciencia, lo que los principios me dicen, lo que la razón me dice. ¿Sí? Entonces, no sé si algunas veces han escuchado decir, mi conciencia no me permite hacer lo que me piden que haga. Por ejemplo, un médico que es hijo de cristianos y que ha sido enseñado en los principios de Dios y que entiende que Dios es el creador y el autor de la vida y entiende que la dignidad del ser humano está y radica absolutamente en el hecho de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por esa razón nosotros los cristianos respetamos la vida, por esa razón. Entonces, cuando un médico que es cristiano y entiende este principio y le dicen, señor, usted tiene que abortar porque por cualquier razón, él dice, no, mi conciencia no me permite. Y entonces dice, bueno, lo vamos a meter a la cárcel. Sí, de todas maneras no lo voy a hacer. Le vamos a quitar su profesión. Pueden hacerlo, pero de todas maneras no voy a practicar un aborto, que en realidad no es un aborto, es un asesinato. No lo voy a hacer. Mi conciencia no me permite porque yo sirvo a Dios y le obedezco a Dios. Por esa razón se llama la propiedad más sagrada que Dios nos ha dado, que es nuestra conciencia. Ahora, hablar de conciencia en esta era, en este siglo, en esta generación, no tiene sentido, porque prácticamente la conciencia ha sido cauterizada de las personas. Porque ahora lo que se exalta son las emociones. Lo que se exalta ya no es la razón, ya no es la verdad, los principios, sino las emociones. Entonces, debemos entender que nuestra conciencia, primero, como vuelvo y repito, es la propiedad más sagrada que Dios nos ha dado. Ahora, cuando yo hablo de que es nuestra propiedad, estoy hablando que mi conciencia debe y tiene que estar en paz con Dios, mi creador, a quien le sirvo voluntariamente, con inteligencia, con conocimiento, con la verdad, entendiendo que Dios es el creador, Él es el soberano y Él tiene la respuesta para todas las situaciones que yo pueda vivir. O sea, que yo entiendo como cristiano que Él tiene la palabra, la última palabra en cualquier asunto de la vida. Y cuando yo me alineo con esa verdad, mi conciencia está en paz. Y la palabra de Dios nos muestra muy claramente que nosotros tenemos un deber y es mantener nuestra conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Esto es un valor incalculable para que una nación sea saludable. Cuando los ciudadanos pierden la conciencia, entonces los valores se empiezan a perder. Esta mañana me levanté temprano para alistarnos y salir a nuestro trabajo. Resulta que una persona, quién sabe, no sé quién será, que tristemente no lo pude conocer, dejó su carro parqueado frente a mi parqueadero. ¿Qué les parece? Yo digo, una persona que hace eso no piensa. Y yo digo a mi esposa, ¿por qué no piensa esta persona? O sea, y es que acaso no piensa, yo digo, ¿no? Y mi esposa me contesta, Boris, si pensara, probablemente no haría eso. Yo creo que tristemente ni piensa. Su conciencia no le dice nada, le da lo mismo. O sea, viene, se parquea frente al garaje, lo deja estacionado y se va. Y ya. Y no le importa. O sea, no le importa estacionarse frente a un garaje porque sencillamente su conciencia está cauterizada. No le interesa.
Cuando yo converso con un ciudadano colombiano que hace acciones como estas, yo primero le digo, mire, vecino, es muy triste encontrarse con otros vecinos que no tienen conciencia de que cuando me estaciono en un garaje estoy estorbando a la otra persona que ha guardado su carro en ese garaje. Si tuviera una emergencia y le tocaría salir de urgencia, está parado. O sea, y cuando tú hablas de esa manera a esta persona, en este caso a este chofer o a este ciudadano, la gente generalmente no te dicen, lo siento vecino, no me di cuenta, no. Se enojan, empiezan a gritar, empiezan a maldecirte, te sacan la madre, etcétera, porque su conciencia está entenebrecida. Entonces, una persona que actúa así, con ira, con enojo, porque le dijiste que cómo es posible, vecino, que dejes tu carro frente a mi garaje, me has perjudicado. Ay, ¿quién es usted, sapo? Que no sé qué, usted no sabe con quién se mete, bla, 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 y te grita y te insulta, y luego se sube al carro y no es capaz de moverlo, no lo va a mover. O sea, por un rato se va a quedar ahí porque su orgullo no le permite mover su carro de manera voluntaria y además avergonzado, ¿no? Debiera estar. Pero no, su orgullo puede más. ¿Por qué? Porque nadie le ha enseñado que debe mantener su conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a suponer que lo hizo por accidente, no se dio cuenta, que se estacionó frente a un garaje. Si tuviera la conciencia activada, diría, vecino, perdón, lo siento mucho. Me voy a asegurar la próxima de no estacionarme frente a su garaje. Es más, me voy a asegurar de no estacionarme en ningún garaje porque me estoy dando cuenta que mi actitud lo perjudicó. Vecino, perdóneme, por favor. Voy a mover inmediatamente mi carro. ¡Wow! No, pues, Dios mío, por favor. Si eso pasara, yo creo que el sol saldría a la medianoche. Sería un milagro, pero increíble. ¡Wow! Te pregunto y contéstame con sinceridad, por favor. ¿Dónde has encontrado un ciudadano colombiano que te responda de esa manera tan amable? ¡Wow! Dios mío, por favor, es casi como encontrar una aguja en un pajar. O sea, tú encuentras a nuestros queridos ciudadanos colombianos llegando a un semáforo, nos alumbran con la luz amarilla, y la luz amarilla quiere decir en Colombia y en todas partes del mundo, reduce la velocidad porque va a haber un cambio de luz. Estaba en verde, pero va a cambiar a rojo. Reduce la velocidad. Eso quiere decir la luz amarilla, por si acaso no sabías. No dice acelera, no dice te van a cambiar a roja. Acelera todo lo que puedas para poder pasar antes que te cambien a roja. No, la ley no dice eso. La ley te dice reduce la velocidad porque van a cambiar de luz verde a luz roja. Reduce. Pero aquí parece que no entienden. Aquí entienden al revés. Luz amarilla, ¡boom!, aceleran porque no les gusta sencillamente que les pongan luz roja. Entonces quieren atravesarse como sea y aceleran. Y en ese afán de querer pasar, algunos se pasan en luz roja. Otros quedan trancados porque se dan cuenta de que ya cambió el semáforo y los carros del otro lado ya empiezan a salir. Entonces se frenan y están desesperados. ¿Qué hacen si están en una esquina? Sencillamente los que están en moto se suben al andén y se pasan al otro lado de la calle. Y ya. Y guay que le digas algo, ¿no? Guay que le digas, oiga, eso no está permitido. ¿Cómo se le ocurre subirse al andén? El andén es para las personas, no para las motos. No. ¿Para qué le dijiste eso? Es capaz de sacar machete y darte uno, o darte un puño, o echarte un disparate ahí,
Cualquier cosa menos decir, perdón, lo siento, estoy ocupado, pero no justifica que me suba al andén. Usted tiene toda la razón, señor, perdón. Y retrocede con su moto y espera que le den luz verde. Miren, una vez más repito, digo, si alguien hace eso, el sol, yo creo que sale a la medianoche. Como diciendo, esto es un milagro. ¡Wow! ¡Wow! Habría que filmar, no sé, preguntarle cómo se llama, dónde nació, de qué planeta es, por favor. O sea, ¿cómo es posible que usted haya respondido tan amablemente a la llamada de atención que se le hizo por haberse subido al andén y pretender esquivar la luz roja y salirse al otro lado de la calle? ¡Wow! Y peor, es menos posible si esta persona te contesta, lo que pasa es que yo soy cristiano y me doy cuenta que estoy actuando mal. Mi conciencia me reprende porque me han enseñado que debo respetar las leyes. Y sí, estoy afanado y me quise escabullir evadiendo la luz roja, subiéndome al andén y pasando al otro lado de la calle. Pero yo soy cristiano y amo a Dios y no quiero que mi conciencia esté mal. Quiero estar bien con Dios. No sé, parece un sueño, ¿no? O sea, muy probablemente la mayoría de las personas deben estar pensando y diciendo, Boris, eso no es posible. No sueñes, eso no va a pasar. Yo sí creo que puede pasar si nosotros enseñamos a nuestros hijos les enseñamos que tenemos una conciencia y que esta conciencia tiene que estar en paz con Dios, con los principios, con la verdad de Dios, con lo que Él nos enseña. Y debo vivir de acuerdo a esa conciencia que fue educada bajo los principios y preceptos de Dios. ¿Qué días me fui al cacique? Porque necesitaba hacer una vuelta. Y era pico y placa, o sea que no pude sacar mi carro, salí a la esquina, tomé un taxi, fui a hacer la vuelta. Al regresar, tomé otro taxi porque estaba lloviendo duro. Me monté al taxi, pero cuando llegué a mi casa, unas 2 cuadras antes, había un trancón tenaz, terrible. Y yo le dije al taxista, mire, déjeme acá, voy a ir caminando. Y el taxista me dijo, no, no se preocupe. Ya estamos llegando, tranquilo. Yo le dije, no, necesito llegar a mi casa rápido, tengo un compromiso y necesito llegar rápido. Entonces, por favor, cóbreme. El hombre me dijo, bueno, me cobró y yo abrí la puerta del taxi, reconozco que fue mi culpa, abrí sin mirar atrás, lo abrí. Y resulta que una moto le tocó frenar de manera brusca porque de lo contrario se iba a estrellar con la puerta. O me iba a estrellar a mí. Y entonces el hombre empezó a gritar, ¿qué le pasa, bestia, animal, que no, por qué no se fija? Y empezó a insultarme feo. Y yo lo miré y le dije, ¿puedes perdonarme, por favor? O sea, la verdad reconozco, no me fijé y es toda mi culpa. Gracias a Dios no te caíste, gracias a Dios no pudiste, no te chocaste con la puerta o no me chocaste a mí. Y me doy cuenta que estás bien, gracias a Dios. ¿Puedes perdonarme? El hombre quedó horrorizado, paralizado. Quería seguir insultándome. Yo le dije, ya te pedí perdón, por favor, ¿podrías perdonarme? No supo contestarme. Quedó horrorizado, quedó paralizado el hombre. Cerré la puerta del taxi y le dije, muchas gracias, y me fui corriendo porque estaba lloviendo. No estamos acostumbrados a que una persona pida perdón por algo que hizo mal. No, estamos acostumbrados a gritar y pelear. Y recuerdo que alguien me decía, Boris, si te pillan con las manos en la masa, niégate, di que no es así. Yo no puedo, sencillamente no puedo porque
Yo no doy cuentas a la gente, doy cuentas a Dios. Y yo sé que Dios sabe que yo hice tal cosa. Entonces, ¿para qué voy a engañar? ¿Para qué voy a mentir? Si soy culpable de algo, debo reconocer que soy culpable de algo. Si sé que evadir impuestos es robar al gobierno, pues no me voy a evadir, voy a comprar con factura. Si sé que robarme la luz de los cables es malo, pues no lo voy a hacer porque amo a Dios y eso se llama robar. Y la palabra de Dios dice no robarás. Entonces yo quiero tener mi conciencia limpia, o sea, no quiero tener luz. Quiero tener mi conciencia limpia, que es la propiedad más sagrada que Dios nos ha dado. Y hay que cuidarla. Porque cuando el hombre ya no tiene conciencia, ya no responde a su conciencia, entonces la maldad no tiene freno. La maldad no tiene freno. La maldad avanza sin freno. Por eso es que un médico puede ir y abortar, ayudar, no, vamos a hablar bien, ayudar a asesinar a un bebé en el vientre de una madre. Puede hacerlo porque su conciencia está cauterizada y lo único que le importa es el dinero. Y ya, y listo. Y luego puede justificar sus actos y decir, no, pero es legal. El gobierno autorizó, mira, aquí hay una ley que dice, no importa. Si la ley va en contra de mi conciencia, yo no tengo por qué obedecerla. No tengo por qué obedecerla, porque mi primera obediencia, mi primera lealtad está hacia Dios. No hacia las leyes tiranas ni a un gobierno tirano que me quiere imponer leyes que van en contra de los principios de Dios, en contra de la vida, hablando en este caso. O sea, si el gobierno aprobara el aborto, eso no quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo. Ni quiere decir que esa ley es buena. No. Eso quiere decir que esa ley es mala, que el gobierno es un tirano, que está en contra de Dios, que está pecando en contra de Dios. Y yo no tengo por qué someterme a un gobierno que dicta leyes contrarias a la voluntad de Dios. No tengo por qué hacerlo. Ahora, obviamente eso va a traer consecuencias. Pero si yo entiendo que la conciencia mía es la propiedad más sagrada que Dios me ha dado, me voy a mantener sin infringir, sin herir, sin lastimar mi conciencia. Voy a mantenerla intacta delante de Dios. ¿Verdad? Qué importante enseñar a nuestros hijos que la conciencia es la propiedad más sagrada que Dios nos ha dado. Primero, que como individuos le pertenecemos a Dios, porque Él nos creó. Y segundo, que Él nos creó para su gloria y para hacer buenas obras, para hacer su voluntad. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Que Él es el creador y que Él nos ha creado de manera individual, que le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Dios, sencillamente porque Él nos creó. Y segundo, de que Dios nos creó para su gloria, para que por medio de nuestras acciones Dios sea glorificado. Y solo Dios nos creó para hacer buenas obras. Buenas obras. Yo recuerdo algo que ha cambiado mucho mi forma de pensar y de vivir y de entender la presencia de Dios. Es esta historia que les voy a contar. Una pareja llegó a la oficina de un pastor de la iglesia y esta pareja le dice, pastor, o sea, queremos tu ayuda. La verdad es que nosotros peleamos mucho, todo el tiempo peleamos, de cualquier cosa peleamos y discutimos y casi nunca estamos en paz. Entonces, queremos que nos ayudes, por favor. El pastor le dijo con mucho gusto, por favor, quisiera pedirles que peleen delante de mí para que yo más o menos me dé cuenta de cómo es que ustedes pelean.
Entonces, esta pareja le contestó al pastor, le dijeron, pastor, qué pena, nos da pena pelear delante de usted. Por favor, no nos pida eso. El pastor le dijo, bueno, acompáñenme, por favor. Y el pastor se puso en pie, salió de la oficina y entró al lugar donde se hacen las reuniones, lo que nosotros llamamos el templo, que en realidad no es el templo, ¿no? El templo somos nosotros. Al lugar que se hacen las reuniones. Y entonces le dije, bueno, ahora por favor, peleen aquí. Y entonces la pareja le dijo, no, pastor, menos aquí. Qué pena, pastor, pero no, Dios está aquí, no, menos en su presencia, no vamos a pelear en su presencia. El pastor le dijo, qué bien que ustedes tengan esa claridad de entender que no se puede pelear delante de Dios. Entonces, por favor, háganme un favor, llévense a Dios a su casa. Cuando yo escuché esta historia, que probablemente ha sido inventada, no sabemos, no sé, me enseñó mucho. Porque esa es una verdad. Cuando yo vivo consciente de que vivo mi vida en la presencia de Dios y que no hay nada oculto para Él, o sea, no hay nada, ¿para dónde iré? ¿Para dónde huiré de la presencia de Dios? No hay lugar donde yo me pueda esconder. No lo hay. Cuando yo entiendo, como cristiano, que yo vivo en su presencia, entonces ando en el temor de Dios, guardando mis acciones, mis pensamientos, cuido lo que veo, cuido lo que escucho, cuido cómo me visto, cuido qué es lo que como, cuido mis palabras, cuido mis reacciones, etcétera. Porque Dios me ha dado una conciencia y esta conciencia es sagrada y tiene que estar en paz, en armonía con Dios. Esa es la idea. Ahora, la verdad es que pues necesitamos entender que no se nos ha enseñado de esa manera, ¿no? No se nos ha enseñado de esa manera, entonces, tristemente no tenemos esa convicción de entender que nosotros damos cuentas a Dios de nuestros actos. Muy bien, el tiempo casi que se nos va, ¿no? Entonces, yo espero haber llegado al corazón de ustedes en esta tarde. Sé que hay mucho más que hablar, sé que hay muchos versículos que tocar y todo eso, ¿no? Pero creo que estoy hablando un tema que todos lo sabemos, todos tenemos una conciencia. Tristemente, algunos mantienen su conciencia dormida, otros, como decimos, tienen la conciencia encallecida. O sea que ya ni cosquilla le hace su conciencia. Puede mentir y no se hace ningún problema. Puede engañar y no se hace ningún problema. Puede hacer cualquier cosa y su conciencia no le dice nada ya porque con sus acciones ha ido acallando la voz de su conciencia. Y yo creo que ese es nuestro problema. Cuando personas se sientan a gobernar un país y no tienen una conciencia sensible a la voz de Dios, una conciencia que está pendiente, consciente, valga la redundancia, consciente de la presencia de Dios, es muy fácil sentarse en un escritorio y hacer un acto de corrupción porque sencillamente alguien vino y le dijo, mire, señor senador, si usted vota en favor de mi proyecto, mañana le vamos a depositar 100 millones de pesos en su cuenta. Entonces el senador piensa y dice, ya nunca en mi vida he tenido 100 millones, pues qué chévere, no voy a hacer nada, solamente tengo que decir, sí, estoy de acuerdo y ya, bueno, listo, dice, ¿no? Y ya. Pero cuando dice listo, no se está dando cuenta todo el daño que está causando a una nación, a un país, a las familias. Y por eso es que sacan leyes y leyes y leyes y leyes. En Colombia sacan leyes
se sacan leyes para que se cumpla otra ley. ¿Ustedes sabían eso? Eso es irónico. O sea, los senadores tienen una idea equivocada de su labor. Ellos creen que han sido puestos ahí para hacer leyes. Entonces, hagamos leyes las que se nos ocurran. Y han hecho tantas leyes que ahora les toca hacer más leyes para que se cumplan las leyes que han hecho, que son absurdas, son ridículas. ¿Sí? En la mayoría de los casos están fuera de la voluntad de Dios. Tristemente, ¿no? Es muy triste. Ahora las leyes que se hacen es para apoyar la ideología de género, las ideas progresistas, que hacen tanto daño a una nación, que lo único que hacen es traer pobreza. Y nosotros los colombianos, ni cuenta nos damos que están haciendo leyes que luego nos van a obligar, nos van a someter, nos van a quitar la libertad que tenemos. La mayoría de las leyes que el gobierno hace es para quitar nuestra libertad, para robarnos nuestra libertad. ¿Y por qué pasa eso? Porque la mayoría de la gente que está ahí arriba, en las esferas de gobierno, no son cristianos, ni son hombres temerosos de Dios, y no les importa para nada el bienestar del ciudadano. Lo único que les importa es llenarse los bolsillos de dinero, porque la conciencia la tienen cauterizada. Debo hablar así, ¿no? Algunos yo creo que les debe rechinar los dientes, pero es la verdad. Muy bien. Hay mucho que hablar y bueno, una vez más estoy llegando al tema de gobierno, pero es la verdad, nosotros hemos separado eso, por eso es que hay gente impía que gobierna este país. Si nosotros como cristianos nos ponemos las pilas y empezamos a educar a nuestros hijos en los principios de Dios, este país va a tener esperanza cuando, por la misericordia de Dios, después de 2 o 3 generaciones, se levanten jóvenes que teman a Dios y que estén dispuestos a ir al Senado, a los puestos de gobierno, para crear leyes realmente que respeten la propiedad privada, la libertad de los ciudadanos y para poder vivir en paz. He dicho, Dios salve Colombia. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Estamos el próximo lunes.